Buenas tardes, licenciada. Muy amable por la entrevista. Más que nada, hablar un poco acerca de comer por ansiedad. Más que nada ahora en el tema de que estamos en cuarentena. ¿Qué consecuencias puede traer el comer por ansiedad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y definitivamente que es un tema muy, muy común en este tiempo y que tenemos que aprender, ¿verdad?, a reconocerlo para poder no tener esas consecuencias que más adelante les voy a hablar. Como por ejemplo, una de las graves consecuencias es la sobreingesta de alimentos que definitivamente nos puede llevar a sobrepeso y obesidad, que en efecto ya muchas personas hablan de esto, de que pues por el tema de cuarentena han tenido más ingesta de lo regular y ya están teniendo un aumento de peso, ¿sí? No solamente comer por ansiedad lleva a sobreingesta de alimentos, sino que también nos puede provocar daños psicológicos, baja autoestima, porque nos sentimos siempre como con esa insatisfacción de que no estamos haciendo la dieta como es, que no estamos llegando a la meta, que la composición corporal se nos ve afectada, o sea, no nos vemos como queremos. Entonces, no solamente trae ganancia de peso, sino también daños psicológicos. Ok, perfecto. Entonces, un punto muy importante sería diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional. ¿Cómo logramos esto? Definitivamente que es muy importante antes de cada comida preguntarse, ¿tengo hambre y de dónde viene esa hambre? O sea, ¿qué tipo de hambre tengo? ¿Tengo un hambre fisiológica, un hambre real o tengo un hambre emocional? Se puede diferenciar fácilmente porque el hambre fisiológica llega poco a poco, es gradual, o sea, no es algo que llega de la nada. Llega poco a poco y es una necesidad real por consumir alimentos, una necesidad real de energía y se debe ingerir alimentos, o sea, no pasa nada. Sin embargo, el hambre psicológica o emocional llega de repente, o sea, de repente tenemos hambre y se ve normalmente como un antojo, o sea, como un deseo de consumir algún alimento específico que definitivamente puede ser alineado con el tema de los azúcares o con el tema de las grasas. Normalmente no nos da ansiedad por consumir vegetales, por ejemplo, sino por satisfacer algún antojo en estos alimentos como grasas y azúcares. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de hambre tengo. Y una vez sé que tengo, por ejemplo, hambre fisiológica, tengo que consumir, tengo que ubicarme en el estómago y decir, ¿qué tanta hambre tengo? Porque no siempre estamos tan vacíos o no siempre estamos muy llenos. Entonces, saber dónde estamos para poder entonces poco a poco consumir alimentos hasta quedar cómodamente lleno. Y si tengo un hambre fisiológica, entonces lo ideal es no reprimirlo del todo, o sea, darse esa oportunidad de disfrutar aquel alimento que en el momento tienes el antojo de consumir, pero siendo consciente de que no lo necesitas. Eso te permite aplacar un poco el deseo, ¿verdad? Esa ansiedad, ese deseo urgente de consumir alimentos, pero al estar consciente vas a consumir mucho menos. Ok, perfecto. Me mencionaba hace un momento que una de las consecuencias de comer por ansiedad pudiese ser el sobrepeso y también el tema de la salud mental que a su vez va ligado, que se puede ver afectada. Entonces, ¿qué alimentos en el momento en que yo entro en una crisis de que estoy comiendo por ansiedad, se sabe que son alimentos saludables, pero no nos vamos a ir a los alimentos saludables en ese momento de crisis? ¿Qué alimentos se pueden recomendar entonces? Que estén como en una media. Lo primero es tratar de abastecernos de alimentos que formen parte del plato de la alimentación. Es lo primero, o sea, si nosotros en casa, ¿verdad? Llenamos nuestro refrigerador o nuestra alacena de galletas, de chocolates, de alimentos, de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados, definitivamente si nos da una ansiedad vamos a ir directamente hacia eso y es lo único que vamos a tener, así que es lo que vamos a consumir. Entonces, creo que el primer consejo sería abastecernos de alimentos del grupo que forman parte del plato de la alimentación, o sea, alimentos de todos los grupos. Esos son granos,
frutas, vegetales, carnes, lácteos y una mínima cantidad de grasas y azúcar. Es lo primero. Y una vez entonces nos dé ese proceso de ansiedad, entonces irnos por alimentos que sean azucarados, pero que sea un azúcar más natural, por ejemplo, como el azúcar que está presente en las frutas, ¿sí? Entonces, una muy buena técnica es, por ejemplo, congelar frutas, tener frutas en el congelador y cuando nos da ansiedad, o sea, ese antojo por consumir algún alimento, entonces probamos estos que son azucarados, pero que definitivamente no nos va a ocasionar algún tipo de malestar. El tema de que estén congelados, como están duritos, ¿verdad? Eso hace que uno pueda liberar un poquito de esa energía y hacer el proceso de ingesta de alimentos más lentos y eso hace que el deseo se calme. Otros alimentos también pueden ser alimentos duros, tostados, por ejemplo un pancito tostado, por lo menos los frutos secos, o sea, alimentos que son duritos nos llevan mucho a poder calmar ese deseo por mal ingesta de alimentos, Ok, por ansiedad. recordando un poquito el tema de que, bueno, uno de los efectos es el sobrepeso, recordemos un poquito acerca de los efectos en sí, ¿no? Del sobrepeso, de la obesidad. Claro que sí. Bueno, definitivamente que la obesidad se define como un exceso de grasa corporal y tiene muchas enfermedades asociadas. O sea, muchas veces la obesidad como tal, tal vez no es como tal, o sea, es una enfermedad definitivamente, pero una vez esta se desarrolla, se desencadenan otras enfermedades, otras alteraciones en el cuerpo, está asociado con hipertensión, está asociado con diabetes, ¿verdad? Problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. Entonces, definitivamente con exceso de grasa no solamente nos lleva a vernos físicamente un tanto más robustos, sino enfermedades con grandes consecuencias. Ok, perfecto. En este tema de el comer por ansiedad, ¿hay algún grupo etario que se ve más afectado que otro o no? Bueno, por lo menos en este tiempo en donde gran cantidad de personas están pues definitivamente en un área bastante cerrada, sin mucho que hacer, son muchos los grupos que se ven afectados, por lo menos los niños, que están acostumbrados a muchas actividades. Ahora ellos mismos tienden a querer ingerir más alimentos y también los padres tienden a dar más alimentos para calmarlos, ¿verdad? Pero sobre todo la población adulta, joven, se ve bien afectada por esto. Los adultos mayores definitivamente, pues que a medida que aumenta la edad, el apetito disminuye, entonces en ellos puede provocar el efecto contrario, que no quieran comer tanto, etcétera, pero sobre todo entre niños y la población adulta, adultos jóvenes sobre todo. Sí. Ok, perfecto. En este tema, ¿no? Del comer por ansiedad, tiene que ver más que nada, es que ven la comida como una fuente de placer. Sí, es para calmar un placer y no solamente eso, sino para calmar un estrés, una tristeza, un encerramiento. Sabemos que en este tiempo que estamos pasando tan difícil, bueno, el estrés está por las nubes, como se dice, y pues es Claro, una sí. forma de calmar porque el alimento nos trae satisfacción. O sea, uno come no solamente por necesidad, sino por placer. Pero en esto es muy importante señalar que entonces debemos analizar cómo están nuestros hábitos, por ejemplo, qué estamos haciendo físicamente para estar bien, qué tanto ejercicio estamos haciendo en casa, cómo nos estamos cuidando a nivel emocional, a nivel mental, porque si nosotros no nos cuidamos a nivel mental o emocional, entonces vamos a desencadenar en comida. Es decir,
Si nosotros cuando estamos estresados, cuando mentalmente estamos ocupados, ¿verdad? No nos da, o sea, no tenemos ese hábito de leer, entonces definitivamente que lo primero que vamos a encontrar es comida, porque eso también nos trae satisfacción. Entonces no solamente centrarnos en alimentos en estos momentos, sino centrarnos en cómo están el resto de los hábitos que también me afectan. Llámese hábitos físicos, llámese hábitos mentales o emocionales. Ok, ya para finalizar, licenciada, recordemos un poquito acerca de lo que mencionaba al inicio, pero ya sí a tipo recomendaciones o tips más bien, de cómo la persona puede diferenciar esa hambre emocional del hambre real, o sea, que está comiendo por ansiedad, porque de repente dice, si yo estoy en mi casa, pero me da mucha hambre, ¿y qué hago? Pero en realidad en el fondo el tema es por la ansiedad, es que estoy comiendo tanto o diferente a como lo hacía antes de la cuarentena. ¿Cuáles serían esos tips para que estén alerta sobre este tema? Fabuloso, me parece muy bien. Bueno, el tip número 1 sería identificar qué tipo de hambre tengo. Es lo primero, preguntarme qué tipo de hambre tengo. Si tengo un hambre fisiológica o real o si tengo un hambre psicológica o emocional. Recordando, el hambre fisiológica o real es un hambre que aparece gradualmente, poco a poco. Lo sentimos en el estómago, no lo sentimos en la mente, sino en el estómago lo sentimos como un pequeño vacío que poco a poco pues se va atenuando más y pues definitivamente que una forma de contrarrestar ese hambre es comiendo, porque significa que nuestras células necesitan energía y tenemos que comer, ¿sí? Sin embargo, el hambre fisiológica o emocional es un hambre que aparece de repente y se produce como un antojo, o sea, un deseo urgente por consumir algún alimento específico. Normalmente la tendencia es por consumir alimentos azucarados o grasosos, alimentos de fácil consumo, normalmente ultraprocesados, que tengamos a la mano y que nos den placer, o sea, que nos gusten sobre todo, ¿sí? Y pues es un hambre que nos trae mucha culpa al terminar de comer, porque pues sabemos al final, en el fondo, reconocemos que no debemos de consumirlo, ¿sí? Entonces nos trae mucha culpa al finalizar, ¿sí? Entonces básicamente esos serían los dos tipos de hambre y cuando estamos frente a ese tipo de hambre de antojo psicológico, tenemos entonces que tomar controles o medidas como consumir alimentos azucarados, pero un azúcar más natural como las frutas, preferiblemente congeladas, alimentos duros como frutos secos, alimentos tostados también podrían ayudarnos muchísimo, y sobre todo en nuestra alimentación diaria, abarcar alimentos de todos los grupos, hidratarnos muy bien y realizar actividad física, porque eso definitivamente que hace mucho bajar esos niveles de estrés y sentirnos mejor. Como último dato, les quiero comentar que hay que cuidar mucho estos niveles de estrés, porque si hay algo que deprime el sistema inmune, son los niveles de cortisol alto en el organismo y es producto de pues niveles de estrés muy altos. Así que si queremos pasar esta cuarentena de forma más exitosa, tenemos que cuidar un poco nuestro cuerpo, nuestra mente, sobre todo. Ok, muchísimas gracias, licenciada Maily, muy amable por compartir algunas recomendaciones para controlar esa ansiedad de comer, que es más que nada algo, más que nada por la parte emocional y no por la fisiológica. Gracias.